El cielo es real. Capítulo 9. Minutos como glaciares. 15 minutos después, o tal vez un poco más, salí de esa habitación con los ojos secos. Había sido la primera vez que había estado solo desde el inicio de aquella terrible experiencia. Había querido mantenerme fuerte para sostener a Sonia, un esposo fuerte que sostiene a su esposa. La encontré en la sala de espera usando lo poco que le quedaba de batería a su teléfono para llamar a amigos y parientes. La abracé y la contuve mientras derramaba sus lágrimas sobre mi camisa hasta que ésta se me quedó pegada al pecho. Usé la poca batería que me quedaba para llamar a Terry, mi secretaria, quien pondría en marcha una cadena de oración en la iglesia. Mi llamada no era una formalidad. Estaba desesperado por las plegarias, desesperado porque otros creyentes golpearan las puertas del cielo y suplicaran por la vida de nuestro hijo. Se supone que los pastores deben ser pilares imperturbables de la fe, ¿no? Pues en ese momento mi fe pendía de un hilo hecho jirones que se deshilachaba rápidamente. Pensé en los momentos en los que la Biblia dice que Dios respondió las plegarias, no de los enfermos o moribundos, sino de los amigos de los enfermos o moribundos, como el caso del paralítico, por ejemplo. Fue cuando Jesús vio la fe de los amigos del paralítico que le dijo: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. En ese momento necesitaba servirme de la fe y de la fortaleza de otros creyentes. Después de cortar la llamada con Terry, Sonia y yo nos sentamos juntos a orar, con temor de tener esperanzas y con temor de no tenerlas. El tiempo pasaba lentamente, los minutos avanzaban a la velocidad de los glaciares, entre conversaciones apagadas y sin importancia. La sala de espera estaba cargada de un silencio elocuente. 90 minutos más tarde, una enfermera vestida con un uniforme púrpura y una mascarilla quirúrgica colgando del cuello entró en la sala de espera. ¿Está aquí el padre de Colton? Su tono de voz y el hecho de que fuera una enfermera y no el doctor Holleran en persona me hicieron sentir una descarga de esperanza en el cuerpo. Tal vez Dios esté siendo misericordioso pese a nuestra estupidez. Quizá nos dé un día más, una nueva oportunidad. Me puse en pie. Yo soy el padre de Colton. ¿Puede acompañarme, señor Burpo? Colton ya salió de cirugía, pero no logramos calmarlo. Sigue gritando, está pidiendo a gritos por usted. Cuando se llevaron a Colton no había podido soportar sus alaridos. Ahora de pronto eran lo que más deseaba escuchar en el mundo. Serían un sonido hermoso para mis oídos. Sonia y yo recogimos nuestras cosas y seguimos a la enfermera a través de las grandes puertas dobles que conducían al pabellón quirúrgico. No llegamos a la sala de recuperación, sino que nos cruzamos con un par de enfermeras que empujaban la camilla de Colton por el corredor. Él estaba alerta y me di cuenta de que me había estado buscando. Mi primera reacción fue intentar acercarme lo más posible a él. Creo que me habría trepado a la camilla con él si no hubiera pensado que eso molestaría a las enfermeras. Las enfermeras se detuvieron por un momento, suficiente como para que Sonia y yo le besáramos la carita, que todavía se veía pálida y demacrada. Hola, amiguito, ¿cómo te sientes?, le pregunté. Hola, papi. La sombra de una sonrisa iluminó su rostro. Las enfermeras volvieron a empujar la camilla y tras unos minutos y un viaje en elevador, Colton estaba ubicado en un pequeño cuarto de hospital al final de un largo corredor. Sonia salió de la habitación por un momento para ocuparse de algunos papeles en la sala de enfermería y yo me quedé sentado junto a su cama, en una de esas sillas mecedoras con asiento y respaldo de rejilla, embriagándome con la vida de nuestro hijo. Los niños pequeños se ven aún más pequeños cuando están en una cama de hospital hecha para adultos. Con menos de 20 kilos, el cuerpo de Colton apenas levantaba la sábana y los pies le llegaban a un tercio de la cama. Sus párpados todavía eran círculos oscuros, pero me pareció que el azul de sus ojos estaba más brillante que 2 horas atrás. ¿Papi? Colton me miró con seriedad. ¿Qué? Me miró y sus ojos se clavaron en los míos. Papi, ¿sabías que casi me muero? El miedo se apoderó de mí. ¿De dónde sacó usted eso? ¿Habría escuchado hablar al personal médico? ¿Habría escuchado algo que dijo el equipo de cirugía pese a la anestesia? Definitivamente nosotros no habíamos dicho nada relacionado con la cercanía de la muerte frente a él. Sonia y yo temimos que estuviera al borde de la muerte y estuvimos seguros de ello cuando nos enteramos de que su apéndice llevaba 5 días vertiendo veneno en su organismo.
pero habíamos tenido el cuidado de no decir nada que pudiera asustarlo cuando estábamos cerca de él. Se me hizo un nudo en la garganta, signo de que estaba a punto de llorar. Algunas personas se ponen nerviosas cuando sus hijos adolescentes quieren hablar de sexo. Si crees que eso es difícil, intenta hablar con tu hijo en edad preescolar sobre la muerte. Colton había estado conmigo en geriátricos, lugares donde las personas le dan a sus seres queridos permiso para desaferrarse de la vida, pero yo no pensaba darle a mi hijo permiso para que se rindiera. Todavía no estábamos fuera de peligro y no quería que Colton pensara que la muerte era una alternativa. Sonreí a mi hijo y le dije con voz firme: «Tú solo piensa en ponerte bien, ¿de acuerdo, amiguito?» «Sí, papi, estamos contigo todo el tiempo. Estamos orando por ti», dije y cambié de tema. «Ahora, ¿qué podemos traerte? ¿Quieres que te traigamos tus figuras de acción?» No llevábamos mucho tiempo en la habitación cuando llegaron 3 miembros de la junta directiva de nuestra iglesia. Estábamos muy agradecidos por su visita. A veces me pregunto qué hacen las personas que no tienen parientes o iglesia en épocas de crisis, en qué se apoyan. Cassie se había quedado con Norma y Brian en Imperial hasta que mi madre Kay pudo conducir desde Ulysses, Kansas, para ir a recogerla. Los parientes de Brian viven en North Platte y ellos también se acercaron a ayudar. La presencia de nuestra iglesia junto a nosotros en el ojo de la tormenta cambiaría la manera en que Sonia y yo planteábamos las visitas pastorales en épocas de dificultades y dolor. Antes creíamos en ellas, ahora somos militantes. Sonia regresó a la habitación enseguida, y al poco tiempo se nos unió el doctor Holleran. Colton se quedó inmóvil mientras el cirujano corría la sábana que lo cubría para mostrar el lugar de la incisión, una línea horizontal que cruzaba el lado derecho de su pequeña barriga. La herida estaba cubierta por montones de gasas manchadas de sangre, y mientras el doctor las quitaba, Colton gimoteaba con un poco de miedo. No creo que haya sentido nada, pues aún estaba bajo los efectos de la anestesia local que el equipo quirúrgico había aplicado en la zona de incisión. Las entrañas de Colton estaban tan contaminadas por el veneno derramado por el apéndice perforado que el doctor Holleran había decidido que lo mejor era dejar abierta la incisión para que pudiera seguir drenando. El doctor abrió un poco la herida. «¿Ves el tejido grisáceo?», preguntó. «Eso es lo que les sucede a los órganos internos cuando hay una infección. Colton no podrá abandonar el hospital hasta que todo lo gris aquí dentro se vuelva rosado». De cada lado del abdomen de Colton salía un tubo plástico. En el extremo de cada tubo había lo que el doctor llamaba granadas. Estas piezas de plástico transparente parecían granadas pequeñas, pero en realidad eran bombas manuales. A la mañana siguiente, el doctor Holleran nos enseñó a bombear las granadas para drenar el pus del abdomen y luego cubrir la abertura con gasa nueva. El doctor Holleran vendría todos los días a revisar la herida y cerrar el vendaje. Colton montaba terribles escándalos durante esas visitas y comenzó a asociar al médico con todo lo malo que le estaba sucediendo. En las noches cuando el doctor no estaba allí, yo debía drenar la herida. Antes de la cirugía, Sonia había desempeñado el papel de la patrulla antivómito durante casi una semana y desde la cirugía había estado junto a la cama de Colton permanentemente, pero drenar pus era un trabajo sangriento y era demasiado para ella. Además, hacían falta 3 adultos para mantener quieto a Colton, de manera que yo bombeaba las granadas y Sonia ayudaba a 2 enfermeras a inmovilizar a nuestro hijo. Sonia le susurraba palabras tranquilizadoras, él por su parte gritaba y gritaba.